buenos días, yogis y yoginis. Yo soy Verónica Bernal y os doy la bienvenida al podcast en Yogate, en el que hablamos de cómo practicar yoga dentro y fuera de la esterilla. Cuerpo, mente, filosofía, alimentación, consejos para el día a día y mucho más para una vida plena, llena de bienestar y de paz interior. En el episodio de hoy te voy a hablar de un libro que a mí me encantó a nivel personal, pero también me encantó a nivel de mi yo, de profesora de yoga, que veía un paralelismo entre la historia que estaba leyendo y ese proceso por el que pasamos todos cuando tenemos una crisis personal y decidimos indagar, profundizar. Vamos a recuperar un poquito el tema de la semana pasada, del despertar de la conciencia, y vamos a establecer ese paralelismo con de ese camino que emprendemos cuando empezamos ese despertar y este libro. Es un libro muy bonito, pero bastante desconocido. Se llama Flores para Algernon. Bueno, pero antes de empezar, como siempre, te voy a invitar a pasar por enyogate.com, donde encontrarás la escuela online en la que te enseño a tener una práctica personal, autónoma y adaptada a tus necesidades, sin depender de vídeos o de meditaciones guiadas, y lo más importante, a crear tu estilo de vida yogi con el objetivo de sacar la felicidad fuera de la caja. Y de salir de la caja es de lo que vamos a hablar hoy en este episodio, porque como te contaba, vamos a hablar de un libro que tiene un paralelismo muy interesante con el crecimiento personal, con el despertar de la conciencia, en salir de esa zona de confort en la que vivimos y crecer, avanzar, emprender un camino que es para valientes. Y es para valientes porque no siempre es fácil. Bueno, antes de nada, agradecer públicamente a mi amigo Ramón, que me recomendó este libro, que me lo pasó y me pareció maravilloso, Flores para Algernon. Llegó a mis manos el año pasado, más o menos por estas fechas, y al principio reconozco, porque él no me contó nada de qué iba el libro, reconozco que me desconcertó mucho cómo está escrito y me costó un poquito empezarlo, pero la verdad es que precisamente el cómo está escrito es lo que hace mágico, sublime este libro. Es un diario escrito por Charlie Gordon. Charlie Gordon es un hombre con una discapacidad intelectual bastante importante, pero bueno, en él ven la posibilidad de hacer un experimento científico que mejore esa capacidad intelectual, que le vuelva más inteligente. No te quiero destripar mucho, voy a intentar no destripar el libro porque lo bonito de este libro es ir descubriéndolo. Y al ser un diario, como te decía, tiene una parte que te toca a nivel emocional según lo vas leyendo. Te puede causar rechazo, te puede causar empatía, compasión, mucho cariño, incomodidad. Se mueven muchas emociones precisamente por estar en ese punto en el que se coloca el lector al ser un diario, porque es como estar en la cabeza del protagonista e ir viendo qué va sucediendo dentro de él, incluso antes de que él sea consciente, de que él se dé cuenta de lo que le está sucediendo. Es muy bonito cómo está escrito y bueno, la manera en la que te mete el autor, Daniel Keyes. No sé si se lo pronunció bien, perdonadme porque no sé muy bien la pronunciación de su apellido. Bueno, el autor nos coloca en un punto de vista muy íntimo respecto al protagonista. El protagonista, Charlie, emprende un viaje casi sin darse cuenta, sin ser muy consciente de lo que iba a suceder, cuando decide entrar en este experimento científico y se convierte en una transformación que va a sacudir cada aspecto de su vida. No solo va a ser más inteligente, sino que van a suceder muchas cosas que le van a confrontar con la realidad que ahora mismo conoce. Como te decía, no quiero destripar mucho, así que no te voy a contar mucho más sobre la historia y me voy a ir un poco al paralelismo. A veces decidimos crecer, cambiar, evolucionar y esto suele suceder porque nos empuja a una crisis que puede ser personal, algo que se mueve dentro de nosotros, algo que quizás se rompe, un vacío que encontramos, un replanteamiento de nuestra vida que puede ser a nivel laboral, personal en general, a nivel sentimental, bueno, algo que nos mueve a querer mejorar ese aspecto. O también puede ser porque las circunstancias externas nos sacudan
y nos obliguen a hacer este cambio. Entonces, igual que le pasa a Charlie, emprendemos un camino de autoconocimiento, de toma de conciencia, de despertar de la conciencia, de ese despertar que hablábamos la semana pasada, de salir de la caja, de la zona de confort, de lo conocido. Y ese camino, como decía antes, es para valientes. No está exento de incomodidad, no está exento de dolor, porque crecer implica ver lo que antes ignorábamos. Implica darnos cuenta de que en algunos casos el mundo no es como creíamos conocer o no era exactamente como nosotros pensábamos. Es un proceso de maduración personal muy profunda. Pasamos de la ingenuidad casi infantil en la que a veces vivimos y empezamos a darnos cuenta de lo diferentes que son las cosas. Según vamos creciendo, nuestro zoom sobre la perspectiva de la vida va abriéndose, vamos teniendo una visión más amplia, obviamente, y vamos dándonos cuenta de otras facetas, otros aspectos, tanto de las personas que transitan con nosotros este camino, como de las circunstancias personales, laborales, de manera que muchas veces nos damos cuenta de que según vamos creciendo, según vamos evolucionando en este camino, según vamos despertando la conciencia, dejamos de encajar de alguna manera en nuestra antigua vida, por así decirlo. Y ahí nos enfrentamos a algo que la mayoría de las personas que están en este camino en algún momento se quejan de ello. Y es que este proceso de despertar tiene un precio, que a veces es una incomodidad, incluso puede ser algo doloroso, porque en algunos momentos nos podemos dar cuenta que las personas que nos acompañan, por las circunstancias que sean, no pueden seguir con nosotros, ya no nos aportan o nosotros no encajamos ya con ello. Y decir adiós a parte de nuestra vida a algunas personas o quizá a ese trabajo que nos estaba agobiando, quizá a esa circunstancia personal que nos tenía ahogados, intentar salir de ese vacío existencial en el que quizá estábamos. Claro, a cada uno nos mueve una cosa, una crisis diferente, más o menos grande, pero decir adiós a esa parte no deja de ser un duelo por el que tenemos que pasar. Hay vínculos que a veces se fortalecen y hay otros que simplemente se desvanecen. Hay partes de nuestra vida que continuarán con nosotros y se afianzarán, y hay otras partes de nuestra vida que dejarán de tener sentido para nosotros. A veces este proceso de crecimiento en el que nosotros sentimos que estamos teniendo esa maduración, ese conocimiento más profundo, más amplio, que vamos avanzando, que a nivel personal nos sentimos mejor, nos hace sentir que hacia afuera estamos perdiendo, que quizá empezamos a sentirnos solos, o esta paradoja de que a veces pensamos que cuando éramos más ignorantes éramos más felices. Esto yo lo he comentado muchas veces con muchas personas. Lo que está sucediendo es que nos estamos desprendiendo, igual que, por ejemplo, ¿sabes estos crustáceos a los que se les queda la cáscara pequeña y tienen que mudarla? Y, por ejemplo, una langosta, y dejan atrás esa cáscara y se les forma una nueva que se acopla perfectamente a su nuevo tamaño. Pues pasa algo parecido. Vamos desprendiéndonos de aquello en lo que, bueno, estábamos cómodos, pero empezaba a apretarnos, empezaba a no encajar con nosotros según vamos avanzando. Y eso no quiere decir que perdamos y nos quedemos sin nuestra cáscara, sin nuestro caparazón, sin nuestra protección, sino que estamos creando una nueva. Y al igual que a veces sentimos que perdemos personas, sentimos que perdemos situaciones, aparecen nuevas oportunidades que encajan mucho mejor con nosotros, nuevas personas que también encajan mucho mejor con nosotros. Y lejos de perder, estamos ganando. Estamos ganando afinidad, estamos ganando autenticidad, coherencia y estamos ganando sobre todo libertad. Claro, cuando no conocíamos, cuando no habíamos empezado este camino, simplemente no teníamos con qué comparar, no nos dábamos cuenta, no teníamos toda la visión completa de las circunstancias. Y no es que cuando empecemos ya lo tengamos todo, ni lo sepamos todo, no hay que caer tampoco en esa pedantería o en esa superioridad de yo ya estoy avanzado o yo ya estoy evolucionado, que esto también a veces, bueno, es una trampa en la que podemos caer fácilmente y no dejamos de estar en el ego. Y eso quiere decir precisamente que no estamos avanzando tanto.
sino que, bueno, empezamos a tener una visión más amplia, como decíamos antes, hemos abierto el zoom sobre las circunstancias, sobre nuestra vida, sobre nuestras relaciones y estamos viendo más facetas y estamos comprendiendo más, estamos despertando la conciencia, como decíamos antes. Entonces ahora tenemos con qué comparar con esa ingenuidad que teníamos antes, por decirlo de alguna manera, y esta madurez que estamos alcanzando poco a poco. Esto es un camino y no vamos a dejar de hacerlo si seguimos en ello. Como decía antes, no hay que caer en yo ya lo sé todo, yo ya estoy consciente, yo ya estoy despierto o iluminado. Ojalá lleguemos a poder decir eso, pero mira, curiosamente, quien alcanza esos niveles es quien menos presume, quien menos se pronuncia sobre ello. O sea, que tengamos cuidado también con esa parte egoica del avance y del crecimiento personal. Así que, aunque, bueno, puede ser incómodo, por eso salir de la zona de confort nos cuesta, aunque realmente, como decía antes, nos apretaba, no era lo que encajaba con nosotros, y aunque, repito, puede ser incómodo, este camino de autoconocimiento, de despertar, nos ayuda a vivir de una forma más auténtica. Nos ayuda a aprender a ver la realidad con mayor claridad, a manejarnos mejor en ella, a entendernos mejor, a entender mejor a los demás con sus luces y sus sombras, a liberarnos de patrones que nos limitaban y pues bueno, a vivir, como decía antes, con mayor coherencia, con mayor autenticidad y sobre todo con mayor libertad. Como ves, estoy hablando de un tema muy profundo y al final no te he contado demasiado sobre el libro, pero como te decía es que no te quiero destripar mucho más porque es un libro muy especial para ir descubriendo por ti mismo, según vas leyendo y avanzando en ese diario de Charlie, qué va sucediendo. Es un libro que, bueno, a mí me dejó huella, y no solamente por la historia, que es muy bonita, es conmovedora y muy especial, sino porque nos confronta con nuestro propio camino, nos enfrenta a preguntas que todos en algún momento nos hemos hecho, nos vemos reflejados en situaciones en las que puede ser que nos encontremos ahora o que nos hayamos encontrado en algún momento. Y como el protagonista, pues tenemos la oportunidad de elegir qué hacer con este crecimiento personal. Si, bueno, lamentarnos de lo que hemos perdido o abrazar esa transformación y seguir avanzando hacia esa mayor libertad, hacia esa mayor coherencia y autenticidad, a pesar de la incomodidad que por momentos podamos sentir. Si estás buscando una lectura que no solamente sea entretenida, bonita, sino que además tenga ese trasfondo más profundo y en el que, bueno, puedas plantearte otras cuestiones, te recomiendo que leas Flores para Algernon porque te va a tocar no solamente la fibra, sino que te va a tocar a nivel personal, sobre todo si estás en este camino de crecer, de salir de tu zona de confort y de despertar la conciencia, como veníamos hablando la semana pasada y también lo dejamos allá aquí. Te agradezco mucho que hayas decidido compartir este ratito de yoga conmigo y me encantará que me dejes un comentario en Spotify, en YouTube, en nuestro canal de Telegram, en las redes sociales. Cuéntame si has leído este libro, qué te pareció o si has sentido alguna de estas cuestiones de las que te he hablado hoy en tu camino. Sobre todo, muchas gracias por unirte a la escuela online en enyogate.com porque de esta manera lo que hago cobra sentido y además me ayudas a que puedas seguir ofreciendo espacios como este. Te espero en el próximo episodio. Que tengas un día estupendo, consciente y lleno de sentido. Namaste.